En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo 5, el quinto mandamiento, no matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí, y el Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 892 de altura. Estamos también en el primer apartado donde el Catecismo dedica 25 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la vida. Hoy vamos a profundizar en el número 2275 con el tema sobre los embriones humanos. Número 2275 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano, siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. Este es un número precioso, es un número tomado en 3 párrafos de esa instrucción llamada Donum Vitae, que hemos estado profundizando en todas estas catequesis sobre el aborto. El Catecismo quiere dedicar este último número en nuestra catequesis del tema del aborto a lo que podríamos titular como aborto sofisticado. Es el aborto que se esconde debajo de los adelantos tecnológicos. Pero aunque esto se encubra de modernidad, al fin de todo es un aborto. La doctrina católica es clara. Dice que los avances científicos son positivos cuando sirven para superar o para corregir patologías, cuando ayudan a restablecer el desarrollo normal de los procesos generativos, y son negativos cuando implican la supresión de seres humanos o se valen de medios para lesionar la dignidad del hombre. Eso es doctrina pura católica. Fijémonos cómo la afirmación fundamental, lo que es moral, hay que distinguirlo de lo que es inmoral. Hay que hacerle un discernimiento a los avances tecnológicos y científicos, porque es falso entender que el ser humano es un mero conjunto de células en su inicio.
Hay que recordar como principio que el cuerpo embrionario es desde el primer momento y desde ahí se desarrolla en un programa que ya está bien definido. Recuerden, queridos amigos, en catequesis anteriores explicamos un poco esto. Y decíamos que el ser humano, en el seno de su madre, el feto, no se construye, sino que se desarrolla. Recuerdan que pusimos el ejemplo de la producción de autos. Un tornillo no es un auto. Y nos hacíamos la pregunta, ¿cuándo sabemos que es un auto? ¿Cuando tiene toda la carrocería externa pero no tiene el motor? ¿Cuando solamente está el motor pero no tiene la carrocería externa? ¿Cuándo sabemos que un auto es un auto? Cuando está todo completo y ya salió del dealer caminando por las calles con su dueño. ¿Cuándo sabemos? Ha sido una producción, un tornillo tras otro tornillo, el motor, las puertas, las llantas. Eso es, pero eso no se aplica al ser humano, porque el ser humano es desde el primer momento y no necesita que le añadan nada. Solo hay que darle tiempo para que se desarrolle, pero no hay que añadirle nada. Y el criterio ético fundamental que afirma claramente la doctrina de la Iglesia Católica en esta instrucción Donum Vitae que hemos estado estudiando es la siguiente: que desde la constitución del cigoto, desde el mismo momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se exige el respeto incondicional. El ser humano debe de ser tratado y respetado como persona desde el momento de su concepción. Por eso, a partir de ese momento, se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho de todo ser humano inocente a la vida. Este es el punto de partida. Y desde ahí discernimos que los avances de la biología son conformes a la dignidad humana, pero que también en algunos casos no han sido conformes a esa dignidad, sino que han ido en detrimento de esa dignidad. Han ido en avances tecnológicos, pero en detrimento de la humanidad, y eso es inmoral. Lo que afirma la Iglesia en la Donum Vitae, con mucha nitidez y con mucha contundencia, es que el embrión es un paciente y no puede ser un instrumento de la medicina. La medicina solo puede actuar sobre un embrión humano con fines terapéuticos para su sanación, no para sus experimentos. Un embrión es un paciente, no es un medicamento. Hoy en día, inmoralmente, se usan los embriones humanos para ser utilizados como medicamentos, como un medio para obtener otra serie de beneficios, y eso es inmoral. Por más que salven alguna otra vida, no importa, es inmoral, porque estamos matando una vida para otra. Y la Iglesia recuerda que el valor ético de la ciencia biomédica se mide en referencia al respeto incondicional debido a cada ser humano en todos los momentos de su existencia. Por eso la vida vale lo mismo. Desde el momento de su concepción hasta el último ancianito que esté muriendo con 99 años ahí en una cama, en un hospital o en su casa. Esto es clave, esto es importante. Esto nos tiene que sensibilizar. Nosotros no podemos ir matando a nuestros bebés y a nuestros ancianos porque sí, porque nos estorban, porque son un gasto. También afirma la Iglesia otra cosa.
que hay que tutelar los actos personales que transmiten la vida, es decir, tenemos que cuidar la dignidad de la sexualidad. Dios ha querido que el ser humano sea concebido como fruto de un acto de amor. Y la ciencia biomédica no está para sustituir esos actos personales de amor. La Iglesia nos enseña y entiende que la sexualidad es tan digna, que Dios ha querido que la vida se genere en un acto de amor sexual. Lastimosamente por el pecado, ese acto de amor se ha degenerado, se ha pecaminizado, se ha erotizado. Pero es el acto de amor sexual el único medio digno para transmitir la vida. Y esto lo tenemos que tener claro. La ciencia biomédica lo que tiene que hacer es garantizar que ese acto sexual sea fecundo. Pero en ningún momento puede suplirlo fabricando o produciendo vidas artificialmente. Porque el designio divino es que la vida se transmita en el acto generoso del amor sexual. Desde estas bases morales cristianas católicas, queridos amigos, y teniendo esto claro como base, podemos nosotros entrar a juzgar muchas cuestiones que hoy en día se prestan y se nos presentan como supuestos avances de la ciencia biomédica que van en contra de la dignidad del ser humano. Este tema se toca en el 5º mandamiento y también lo tocaremos en el 6º mandamiento. Cuando hablemos sobre el tema de la anticoncepción, tocaremos también el tema de la fecundación in vitro, de las técnicas de fecundación asistida, etcétera, 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 que tenemos muchísima tela para cortar en adelante, tanto en el 5º como en el 6º mandamiento. Pero ahora, con respecto al tratamiento, las técnicas médicas para que sean conformes a la moral, tienen que respetar 3 bienes fundamentales. Primero, la ciencia debe respetar el derecho a la vida y a la integridad física del ser humano desde su concepción. Todas las técnicas de tratamiento, por ejemplo, a la infertilidad, tienen que respetar la vida del embrión. Todo tratamiento tiene que tener este primer principio. Segundo, deben respetar la unidad del matrimonio. El derecho que tienen los cónyuges de convertirse en padre y madre tienen que ser respetados. El uno a través del otro. Y no con un óvulo de otro o con un espermatozoide de otro, que hay veces ni siquiera se sabe de quién. Porque eso va en contra de la unidad y de la dignidad del matrimonio. Y esto, queridos amigos, provoca una serie de problemas que muchas veces no somos conscientes de ellos. Fíjense que se descubrió un famoso incesto biológico. Una persona que donó semen, se congeló y en un pueblito fecundaron 30 mujeres con el mismo semen. Y estas mujeres tuvieron hijos, que todos eran hermanos, pero ninguno sabía que eran hermanos. Porque a nadie se le dice, ¿de quién es ese semen? Y han descubierto que se han casado entre ellos siendo hermanos biológicos.
Eso sucedió en Australia, en una ciudad pequeñita, donde después los problemas han sido enormes. Porque cuando la ciencia no tiene una moral definida, una base moral fundada en el respeto de la vida, fundada en el derecho de que toda persona tiene el derecho a tener una madre y un padre que sepa quiénes son y que se respete la unidad del matrimonio en esta concepción, se cometen cosas como estas o peores. Tercer principio. Deben respetar el valor específico y la dignidad del acto de amor desde que se genera la vida. Fíjense, queridos amigos, a la luz de este principio, de este criterio, concluimos, por ejemplo, que las técnicas de fecundación artificial, bien sea heteróloga, con óvulos y semen de otros que no son un matrimonio, o incluso, aunque sea homóloga, cuando el óvulo y el espermatozoide son de las dos personas que conforman ese matrimonio, son inadmisibles ambas, porque van en contra de ese valor tan grande que supone que la vida sea fruto del amor. Por otra parte, es cierto que existen problemas y muchas implicaciones con respecto al aborto, pero no son dos temas distintos. El tema de la fecundación in vitro y el tema del aborto son dos temas comunes. Porque ocurre que en la fecundación in vitro, los niños que se hacen en los laboratorios, existe una eliminación selectiva y voluntaria de embriones. Solo 1/3 de las mujeres que recurren a la procreación artificial llegan a tener el niño. Pero eso no quiere decir que los otros 2/3 no hayan llegado a fecundar embriones. Y se han fecundado muchos. Lo que ocurre es que no llegan a prosperar. Y el número de embriones sacrificados es altísimo. Y cada uno de esos embriones ha sido un ser humano pensado y querido por Dios. ¿Cómo será fuerte esto que los mismos expertos en estas técnicas aceptan esas pérdidas como si fueran el precio inevitable que hay que pagar para conseguir algún resultado positivo? Que si para que uno sea el que pegue es necesario eliminar 1000, pues eliminamos 1000. Terrible, inmoral totalmente. Y hay que decir que el abandono, las pérdidas y los sacrificios de embriones son previstas e intencionales. Con lo cual no cabe decir que eso es inevitable. Los embriones defectuosos producidos en la fecundación in vitro son directamente descartados, tirados por el caño. Hay parejas que recurren a la procreación artificial con el objetivo no solo de tener un hijo, sino de hacer una selección genética de sus hijos. Ya no solamente es la dama que no puede tener un hijo y va y se expone a todo esto, sino que hoy día ya es buscando que el hijo no tenga una enfermedad determinada, buscando que el hijo sea compatible con sus gustos, de este color, de esta estatura, de este género, de este coeficiente, lo cual ya es un tremendo problema moral. El no querer el hijo por sí mismo, sino como a mí me guste. Y todo eso tiene unas implicaciones morales gravísimas. Y todo inició con algo muy pequeño.
quiero tener un hijo. Y después se ha convertido todo esto en un monstruo que va creciendo cada vez más, que va dañando todas las cosas delicadas y nos va volviendo seres humanos peligrosamente inmorales. Y si ese niño no salió como yo lo pedí a la carta, deséchelo. Por eso afirmamos que desde este número 2275 del Catecismo, que hay que parar este tratamiento instrumental de los embriones, que las técnicas de fecundación in vitro se están aceptando porque existe la presuposición que el embrión no merece pleno respeto. Y por tanto, de esa concepción se admite, y detrás de la fecundación in vitro existe una especie de ideología del deseo. La vida es concebida entonces como fruto del deseo del hombre. Y si no deseamos tenerlo, nos deshacemos de él. Y si deseamos tenerlo, lo conseguimos a cualquier precio, aunque haya que fabricarlo en un laboratorio. Y fíjense, queridos amigos, hay una mentalidad detrás de todo esto que cambia completamente las cosas. De tal manera que cuando alguien tiene un derecho, funciona a la carta. Y puede decir, lo quiero o no lo quiero. Y nosotros no podemos tratar los seres humanos así. Porque la vida en sí no es un derecho. La vida es un don. La vida es un don que te ha sido dada. Nadie tiene el derecho a existir. Te lo dieron. Te lo regalaron tu existencia. Por tanto, hay diferentes programas, experimentos científicos que debemos de saber que existen y que debemos hacerle el juicio moral para nosotros no caer en ello, para que nuestros hijos no caigan en ello. Primero de ellos, la congelación de embriones. Es la técnica para mejorar el grado de éxito de la fecundación in vitro. Congelemos los embriones para no tener que repetir la extracción de óvulos de la mujer. Se suele hacer una extracción múltiple de óvulos y se congelan. A eso le llama la ciencia criocongelación. Y hay neveras enteras de hospitales que guardan la criocongelación. Esta congelación de los embriones es incompatible con el respeto debido a los embriones humanos y los expone a grandes riesgos. En el proceso de congelación y descongelación hay un alto porcentaje de que los embriones queden dañados y que mueran. Además de que son privados de la acogida y de la gestación materna a la que ellos tienen derecho. Pues no, se meten en una nevera. Esa es su mamá, la nevera. A veces yo he pensado que esa congelación de embriones es la esclavitud moderna, nosotros que nos quejamos hoy día tanto. ¿Cómo es posible que en el siglo XVIII existían esclavos? ¿Cómo es posible que los seres humanos podían comprar a otro y decirle, dime que soy tu amo? Y la gente se rasga las vestiduras de que existían esclavos. A los embriones se les tiene ahí y son esclavos. Se les tiene ahí congelados y se les saca cuando se les necesita. Y la mayor parte de ellos quedan huérfanos.
Y evidentemente lo que está mal hecho no tiene buena solución. Los esclavos embriones congelados son una situación de injusticia en la humanidad. Y eso es irreparable. Esas decenas de miles de embriones esclavizados que están congelados, no se sabe qué tipo de finalidad se les puede dar. No se sabe dónde van a terminar todas esas vidas. En el caño, en la bolsa de la basura, en el excusado. El otro día leí una historia muy interesante preparando esto. Había un hombre que manejaba un camión, era un camionero, y había decidido con su esposa congelar un embrión. De hecho, congelaron 2 embriones. Uno de ellos se lo implantaron a su mujer y nació el niño. Nació el niño. Y el otro lo dejaron en el congelador. Ellos realmente eran totalmente ignorantes de todo el concepto moral que tenía esto. De hecho, si lo hubieran sabido, no lo hubieran hecho. En su ignorancia no sabía que esto era inmoral, pero en su naturaleza este hombre sabía que eso que tenía congelado allá en ese hospital era una vida. ¿Y saben qué hacía? Yo paso con mi camión delante del hospital de embriones y siempre sueno la bocina de mi camión para saludar a mi hijo que está ahí. Imagínense ustedes. Saluda a su hijo congelado. Y esto era un ignorante que hacía esto. Sabía que había una vida. Pero lo cierto es que en la mayoría de esos casos se tiene una muy mala solución para todos esos embriones congelados. Incluso en algunos lugares, según las leyes, les dan un plazo solamente de 5 años para que vean qué van a hacer. Al final no se sabe qué hacer con ellos. Y según el punto de vista cristiano católico, es inaceptable la solución de utilizar esos embriones para muchas cosas, como por ejemplo utilizarlos para la investigación, o para usos terapéuticos, como si fueran una medicina, o como material biológico. Entonces dicen algunos de los científicos, pues ya que están ahí, por lo menos hagamos algo con ellos, saquémosles provecho, dicen. Es una gran tentación, pero es todo totalmente inmoral. Otra propuesta que han hecho es descongelarlos y dejarlos morir. Y eso tampoco es admisible, porque al descongelarlos, los estás matando. Tampoco cabe la comparación de que esos embriones congelados son enfermos terminales, por entender que es una vida sostenida artificialmente. No, ellos no están enfermos. Ese es un argumento de compararlos con un enfermito terminal. Es un argumento que no cabe aquí. Porque ese embrión no está en un estado terminal, necesita ser desarrollado. Otra propuesta es darlos en adopción, una adopción prenatal. Y aunque sensiblemente esto pueda sonar para nosotros como una buena solución, como una solución salomónica, esto también tiene un problema moral grande. Y es el hecho de que exista esa maternidad subrogada. Porque eso viene a ser como una fragmentación. Porque uno va a ser el que lo concibe y otro el que lo gesta. Y eso es contrario a la propia dignidad del ser humano. Al final, queridos amigos, cualquier solución que se quiera buscar tiene inconvenientes morales graves. Tal vez esta última
la de la adopción prenatal, sería la menos mala. Por lo menos se le está dando la posibilidad de vida a ese embrión. Pero al final, cualquier situación injusta, al final es irreparable. Por todo esto y mucho más, queridos amigos, la congelación de embriones humanos es gravemente inmoral. Otro problema grande es la reducción embrionaria. Hay algunas técnicas usadas en la procreación artificial que suelen transferir varios embriones al seno materno para tener la posibilidad de éxito. Pero eso puede dar lugar a un embarazo múltiple. Y de hecho sabemos que se han aumentado el número de embarazos múltiples. Y ante esa situación se ha ideado lo que se llama la reducción embrionaria, que viene a ser una eliminación de los embriones que no queremos que nazcan en el seno de la madre, es decir, un aborto en toda su expresión de la palabra. Si quedó embarazo de trillizos, entonces yo solamente quiero uno, entonces eliminemos los otros dos. Y se plantea entonces una contradicción tremenda, en que la decisión de suprimir a seres humanos la tenemos en el afán de querer tener hijos. Y entonces la solución que nos propone es un aborto selectivo. Por mucho que lo queramos tapar de términos decorados para ocultar la cruda realidad, eso es un aborto selectivo. Otro problema es el diagnóstico preimplantatorio. Es el diagnóstico que prevé que antes de trasladar el embrión en el seno materno, se le haga un examen con el objeto de tener la seguridad de trasladar a la madre solo los embriones que no tienen ningún defecto, o que tienen un género determinado como ellos quieren, o que tienen algunas cualidades particulares. Que dicho sea de paso, en los casos de adopción prenatal que decíamos antes, que podía ser menos mala esa idea de los embriones, entonces si ya lo vamos a hacer, hágame un niño como yo lo quiero. Por eso la congelación de embriones tiene esta cuestión, que cuando se descongelan para implantarlos, necesariamente se tiene que hacer una selección eugenésica, que hemos hablado de esto en otras catequesis también. Solo vamos a implantar los mejores, la mejor raza, los más sanos, los más fuertes, quizás con este afán de este superhombre. Por último, las formas de intercepción contra gestión. Son esas formas de aborto disimuladas, como si fueran anticonceptivos. Junto a métodos anticonceptivos, existen otros métodos que actúan después de la fecundación, que pueden también actuar antes o después de la implantación del embrión en el útero. Se puede dar un aborto con el embrión antes de que se implante en el útero. A eso se le llama un aborto precoz, pero también es un aborto. A estas técnicas se les suele llamar interoceptivas, porque interceptan el embrión antes de que se anide en el útero. Y hay otras que se llaman contragestivas, porque actúan contra el embrión cuando ya se ha implantado en el útero. Como por ejemplo, la píldora del día después. Actúa antes de que el embrión se haya anidado en el útero. Por tanto, esa píldora es abortiva. O el dispositivo intrauterino también puede ser abortivo, desde el momento en que este dispositivo impide que el embrión se pueda instalar en el útero. O la píldora RU486 que actúa contra el embrión ya implantado en el útero, etcétera, etcétera. Sea el que sea, interceptivo o contragestivo, al final se trata de impedir la vida humana o de eliminar la vida humana, que tiene su propio código genético y que tiene toda su capacidad para desarrollarse, si se le deja en paz, si se le deja en su medio natural
para que se pueda desarrollar. Por tanto, queridos amigos, el uso de todos estos medios y técnicas que se suelen llamar anticonceptivas son en realidad abortivos y forman parte de todo este conglomerado alrededor del aborto, y todo es gravemente inmoral. Lo dejamos ahí. Continuaremos el día de mañana siguiendo profundizando en este tema.